Bienvenidos a esta segunda charla de la serie Semiótica y Realidad Peruana que está preparando el grupo de investigaciones semióticas de la Universidad de Lima. En esta ocasión, el profesor José Carlos Cabrejo nos trae el tema Cuerpo y Máquina, Vallejo como precursor de la nueva carne de Cronenberg. Como ustedes han visto en la promoción, en los anuncios, José Carlos hace una conexión sobre el tema del cuerpo máquina entre estos dos autores y un poco la reflexión que él nos ha contado, nos ha adelantado, es que esto de alguna manera pues es premonitorio. Bueno, Cronenberg de alguna manera ya era premonitorio de lo que es ahora una experiencia cotidiana, ¿no? En ese momento todos estamos conectados por intermedio de la tecnología a este evento y es nuestra experiencia diaria esta interconexión. Eh, yo sinceramente estoy intrigado el trabajo de José Carlos con Vallejo y estas figuras del cuerpo máquina, pero creo que vamos a dejarlo al exponer. En torno a la participación, por el momento he silenciado el chat, he silenciado los micrófonos. Cuando José Carlos termine la presentación, lo voy a habilitar sobre todo el chat para que todos puedan poner sus preguntas en el chat y de esa manera, de forma un poco más ordenada, José Carlos pueda intervenir y responder y dialogar con todos nosotros. Nada más, yo creo que eso es todo. También les vamos a pedir que nos ayuden llenando una pequeña encuesta al final. Eso es todo. José Carlos, te cedo la palabra. Buenas noches, así que un gusto que nos estén acompañando en lugar de estar viendo el partido. No sé exactamente a qué hora empieza el partido, si ya empezó, no tengo idea. Pero bueno, gol para César Vallejo. Así que bueno, voy a proceder en este momento a apagar mi cámara y voy a compartir unas diapositivas. Bueno, vamos a comenzar a hablar sobre estas cosas que de alguna manera Pipo ya las ha introducido de manera bastante precisa. Bueno, yo cumpliré pues con explicar ya en profundidad un poco lo que ya como a modo de preámbulo ha explicado Pipo. Bueno, lo primero que quería decir es, evidentemente, explicarles qué clase de asociación es la que quiero establecer aquí entre Vallejo y Cronenberg, ¿no? Para empezar, quiero hablar de ciertas figuras maquinales, quiero hablar de ciertas figuras tecnológicas que aparecen en algunos pasajes de Trilce, ¿no? Específicamente en Trilce, es en la obra en la que yo me voy a centrar. De hecho, que un poco también voy a comentar, porque de hecho en otras obras poéticas de Vallejo vamos a encontrar algunas de estas figuras tecnológicas. Y bueno, evidentemente eso en cuanto a esta relación de lo maquinal, de lo tecnológico y de lo corporal, ¿no? Es que voy a relacionarlo con cierto tipo del cine de David Cronenberg, ¿no? Porque, bueno, si conocen la obra del realizador canadiense David Cronenberg, pues hay varias etapas, ¿no? En su cine. Pero me voy a centrar, pues, evidentemente en esta primera etapa del cine Cronenberg que enteramente se relaciona, o de un modo u otro, se relaciona a esta idea de la nueva carne. En el caso de la nueva carne, bueno, esta expresión, ¿no? Que en inglés se conoce como New Flesh, ¿no? Hay esta expresión famosa que dice un personaje en la película Videodrome, es una película del año 1983, ¿no? Dice Long Life the New Flesh, ¿no? Larga vida a la nueva carne. Para los que no han visto la película, en esta película hay un personaje que maneja medios de comunicación y resulta que a través de las señales de televisión se transmite como una suerte de señal manipuladora, una señal hipnótica que atrae a estos televidentes a estas imágenes que por lo general son imágenes pornográficas, son imágenes de sadomasoquismo, y el personaje principal es interpretado por James Woods,
pues va perdiendo la noción de qué cosa es lo que realmente le está pasando o si lo que está percibiendo es una alucinación, ¿no? A medida que vamos viendo la película Videodrome, nos damos cuenta que hay toda esta idea de la nueva carne, digamos, como una carne que está destinada a reemplazar la vieja carne. Es decir, vamos a decir, la carne de nuestro cuerpo orgánico, nuestro cuerpo biológico. Entonces en Videodrome está esta idea de que nuestro cuerpo, el cuerpo humano, se transforme en una entidad absolutamente tecnológica, ¿no? Y justamente Pipo dijo algo muy interesante al respecto, ¿no? De cómo, ya de por sí, claro, acá estoy hablando de cómo ciertas visiones en Vallejo hacen ver lo que va a pasar después en ciertos pasajes de la obra de David Cronenberg, ¿no? Pero ya de por sí, la obra de Cronenberg en especial, perdón, la que tiene que ver con el discurso de la nueva carne, ya de por sí es un cine bastante visionario, ¿no? Videodrome es una película, como ya les dije, del año 1983, pero ya en el 1983 estaba anunciando un poco cómo estas relaciones sexuales entre las personas se ven mediatizadas por pantallas, ¿no? Y una de las imágenes más atractivas, en un momento ya les pasaré el video, se ve pues como él ve una mujer en una pantalla y esta mujer como que abre la boca desde la pantalla y como que se traga al personaje, ¿no? Lo lleva a este mundo tecnológico. Pero esa es idea, ¿te dan cuenta? Esa es idea de renunciar a tu cuerpo, a tu cuerpo, vamos a decir, biológico, el cuerpo que en este momento podemos sentir, y dejarse llevar pues por otra, pues, una corporeidad absolutamente, ¿no? Lo interesante es que, claro, muchas de las cosas que se han dicho sobre Trilce de Vallejo en realidad han ido hacia otra dirección, muy distinta a la que yo estoy diciendo en este momento. Y justamente quiero partir de ahí, ¿no? O sea, quiero partir de esta perspectiva que, digamos, no ha ahondado en este asunto de ciertas figuras tecnológicas, ¿no? De hecho, que Trilce es una obra muy compleja, es una obra que tiene muchos detalles, ¿no? Que pueden abrirse, digamos, a muchas aproximaciones. Pero quizás esta que tiene que ver con lo tecnológico es algo que no se ha contemplado lo suficiente, y de eso voy a hablar, ¿no? De todas maneras, voy adelantando que sí, en efecto, voy a relacionar Trilce con Videodrome, pero también la voy a relacionar con otras dos películas de David Cronenberg, una que es Existence, ¿no? Que es como una película de videojuegos, en las cuales unos personajes se abren, digamos, en la columna, una suerte de entrada USB, si cabe la expresión, y se coloca una suerte de cable orgánico que se maneja a través de una suerte de joystick. Es un joystick con formas vaginales, parece incluso que el joystick tuviera un clítoris, y a partir de eso entras en un videojuego y como en Videodrome pierdes la noción de esto que estoy viviendo, ¿realmente está ocurriendo o no está ocurriendo? Y también voy a relacionar Trilce con otra película de David Cronenberg, que es Crash, que acá en el Perú cuando se estrenó se conoció como Crash, Extraños Placeres. Es esta película basada en esta famosa novela de Ballard, película en la que vemos a estos personajes que tienen un placer sexual a través de su relación con los automóviles, ¿no? Digamos, reproduciendo accidentes de tránsito, de estrellas, ¿no? Que han muerto en medio de tipo de accidentes, o de pronto incluso personajes que chocan con sus carros, ¿no? Para tener pues este placer, un placer que tenemos cuando estamos con alguien, ¿no? Carne a carne, cuerpo a cuerpo, ¿no? Pero acá es todo mediatizado a través de la máquina. Entonces, voy a hablar de estas tres películas y voy a relacionarlas con algunos pasajes de Pilce. A propósito de estas otras miradas que les estaba comentando acá, justamente quiero referir un libro que es fundamental para entender estas visiones, poesía peruana con relación a lo maquinal, lo tecnológico. Este libro es esencial, si este tema les interesa tanto, les recomiendo altamente que revisen este libro en caso no lo hayan conocido o no lo hayan chequeado. Este libro, Musa Mecánica, Máquina y Poesía en la Vanguardia Peruana, es un libro del año 2003 de Mirko Lauer, y básicamente se afirman dos cosas acá en este libro, ¿no? El hecho de que evidentemente varios poetas peruanos, entre los años 1916 y 1930, conectaron sus versos
con el automóvil, el aeroplano o el cine, intensamente. Eso, evidentemente, aquí pienso en algunos poetas, algunos primeros poetas que se me vienen a la cabeza, ¿no? Uno, por ejemplo, es Xavier Abril, ¿no? Xavier Abril, además, también muy vinculado al surrealismo, tiene ese poemario, por ejemplo, Hollywood, ¿no? En la que se ven, pues, una serie de referencias al cine, ¿no? Ni qué decir de una obra como 5 metros de poema de Carlos Oquendo de Amat, donde también aparecen referencias a tranvías, aparecen referencias al humo de las fábricas, incluso uno va leyendo 5 metros de poemas y aparece un intermedio, ¿no? Como ocurrían justamente en las películas, ¿no? Intermedio, 10 minutos, ¿no? Entonces hay mucho de cine, hay mucho de máquina, hay mucho de referencia a toda una serie de vehículos en obras, como el caso de poetas, ¿no? El caso de Abril, el caso de Oquendo de Amat. ¿Y qué otra cosa dice al respecto Mirko Lauer? Dice esto con la convicción de que eran medios, ¿no?, para la descripción del mundo del nuevo, inspirados en el futurismo italiano, ¿no? Acá, indudablemente, pensamos en una figura esencial como la de Filippo Tommaso Marinetti, ¿no?, que es una influencia en muchos de estos poetas que relacionan sus versos a estos objetos, a estos medios tecnológicos. Y acá viene algo curioso, a propósito de lo que estamos hablando al comienzo, y un poco de contradicción también, ¿no? Porque una de las cosas que dice acá Mirko Lauer es que no existe en Trilce el entusiasmo por las máquinas, la tecnología o la ciencia. Así que, digamos, es una afirmación que hace acá Mirko bastante categórica, sobre la cual, evidentemente, después haré algunas observaciones. Pero, digamos, desde ya, acá, esto nos podría hacer pensar que lo que voy a hablar ahora es un disparate, ¿no? Si nos seguimos a lo que dice acá Mirko. Pero bueno, sigamos, ¿no? A continuación, quiero mostrarles esto que dijo Raúl Bueno en este artículo que publicó en el año 1998 en la revista de crítica literaria latinoamericana, ¿no? En ese año publicó este artículo que se llama La máquina como metáfora de modernización en la vanguardia latinoamericana. Entonces, evidentemente, Raúl Bueno está haciendo referencia a muchos poetas, no solo en el caso de estos poetas peruanos, también ha habido poetas en Argentina, en México, que estaban preocupados en esta representación de aviones y de carros, todo ese tipo de cosas. Y que lo que hace Raúl Bueno en este artículo es sacar específicamente el Trilce Vallejo, sacarlo, ¿no?, de este grupo de poetas con esta clase de intereses, ¿no? Acá, fíjense lo que dice Raúl Bueno, ¿no? Dice, Trilce de Vallejo afirma una suerte de premodernidad aldeana, muy ligada a la familia y al tiempo de la infancia. Mientras la vanguardia batiente exalta la velocidad, el traslado mecánico, vapores, trenes, automóviles, aviones, Vallejo afirma el simple movimiento a caballo. Acá, justo en este fragmento del artículo, Raúl Bueno ¿no?, se refiere a un poema de Trilce, ¿no? Dice, esta noche desciendo del caballo, ande la puerta de la casa donde me despedí con el cantar del gallo. El pollo en el que mamá alumbró al hermano mayor para que ensille lomos que yo había montado en pelo, por rúas y por cercas, niño aldeano. Y a propósito de eso, ¿no?, de esto que menciona Raúl Bueno, dice después, ¿no? Vallejo actúa como si desconfiara de la modernidad, especialmente de su apartado maquinario, al que radica de su verso. Eso también se darán cuenta que va en contra de lo que he dicho al comienzo, pero también, evidentemente, ya reflexionaré sobre eso. Y además quiero acá, fíjense, hacer un juego intertextual, ¿no? Quiero relacionar también estas afirmaciones y también quiero relacionar el acercamiento que voy a hacer a algunos pasajes de Trilce con esto que escribió el propio César Vallejo, ¿no? Este texto en el que hace referencia a las vanguardias, texto que se llama Poesía Nueva, que apareció en esta revista Favorables París Poema número 1. Es un texto que publicó Vallejo en el año 1926, ¿no? Fíjense lo que dice acá. ¿Qué cosa dice el propio sobre acá alusiones clarísimas al futurismo? Se habla de una poesía dotada de versos cuyo léxico está formado de las palabras cinema, avión, jazz band,
motor, radio y en general de todas las voces de la ciencia e industrias contemporáneas. No importa que el léxico corresponda o no a una sensibilidad auténticamente nueva. Lo importante son las palabras. Dice también Vallejo, si un poema no dice la palabra avión, puede poseer aún así la emoción aviónica, de manera oscura y tácita, pero efectiva y humana. Así sentencia que este último tipo de poesía es la auténtica poesía nueva, una que es simple y humana, y que, acá abro comillas, se la tomaría por antigua o no atraería, abro comillas, la atención sobre si es o no es moderna, a diferencia de una poesía de nuevas palabras o metáforas caracterizada por su pedantería de novedad, por su complicación y barroquismo, ¿no? Y, digamos, si vamos revisando otros textos de Vallejo de este tipo, vamos a encontrar esa clase de perspectiva, ¿no? Este otro famoso texto de Vallejo, Autopsia al surrealismo, ¿no? También crítico, por supuesto, el surrealismo, y llama la atención porque a veces uno se ha topado con antologías de poesía surrealista latinoamericana y por alguna razón que todavía no entiendo, lo incluyen a Vallejo, ¿no? O sea, Vallejo renegaba del surrealismo, bueno, sí, podría ser que haya algunas conexiones, unas coincidencias, pero no era surrealista, ¿no? No es que el eje de su poesía girara, digamos, sobre la representación del subconsciente y ese tipo de cosas, ¿no? Más allá por ahí de ciertos acercamientos, no estamos hablando, pues, de una poesía surrealista y además sí llama la atención esta mirada bastante crítica, ¿no? Porque es como, o sea, la mirada de Vallejo es como una mirada de las vanguardias como si fueran fórmulas, ¿no? Quizá esta mirada de las vanguardias como fórmulas nos hace pensar, pues, en Vallejo como lo que realmente es, ¿no? O sea, alguien que trazó, pues, su propio camino y que ha creado, pues, una poesía única, ¿no? Inconfundible, ¿no? Que, por supuesto, es una poesía de ruptura, ¿no? Como juega con los neologismos, eh, como juega con las onomatopeyas, ¿no? Que algo de eso vamos a encontrar también en las vanguardias, ¿no? Pero siempre había algo muy particular y muy único en Vallejo y por eso ahora, pues, muchos como yo, pues lo consideramos evidentemente un poeta gigante. Pero hasta este punto, fíjense, lo que podríamos decir, pues es que claro, ¿no? O sea, tanto acá lo que el propio Vallejo dice sobre estas referencias al cinema, al avión, al motor, un poco reflexionando sobre lo dicho por Raúl Bueno, sobre lo dicho sobre Mirko Lauer, claro, nos estaría haciendo pensar de que no tiene sentido todo lo que voy a decir a continuación. De hecho, reflexionando sobre lo que dice Raúl Bueno, sobre esta dimensión aldeana, indudablemente, eso está presente en Trilce. Pero hay otros versos, hay otros pasajes, ¿no? Hay otros senderos en Trilce en los que sí vamos a poder identificar estas cercanías a figuras tecnológicas. Pero también lo que vamos a ver es que estas cercanías a estas figuras tecnológicas pues se manifiestan de una manera muy diferente a cómo lo ha hecho el futurismo y muy diferente a cómo lo han hecho también los poetas, como por ejemplo poetas peruanos que han tenido influencia de estas vanguardias. Entonces, ahora sí, ¿no? En base a esta revisión de estos textos, ¿no? De Vallejo, de Bueno y de Lauer, ahora sí, lo que voy a hacer es presentar otras diapositivas en las cuales vamos a ver imágenes de las películas y vamos a ver también algunos versos de Trilce, y sobre eso voy reflexionando y voy a ir dando mi apreciación, ¿no? De que, a pesar de que de repente uno no se lo ha imaginado, en realidad sí hay algunas conexiones importantes. Entonces, la primera relación que quiero hacer es entre este fragmento del poema 9 de Trilce con la película Videodrome, ¿no? Si han visto Videodrome y ven las imágenes que están aquí a la izquierda de la diapositiva, ¿no? Es esta famosa secuencia de Videodrome en la cual, en medio de estas como alucinaciones que sufre el protagonista de Videodrome, este personaje interpretado por James Woods, ve una pantalla del televisor y ve que aparecen unos labios, que son los labios de un personaje que se llama Nikki, que es la chica que aparece ahí en la diapositiva. Además es una chica que se muestra realizando actos sadomasoquistas en la pantalla, a través de este canal de televisión, y es como que estos labios se abren, ¿no? Y el personaje introduce su cabeza, ¿no? Justamente aquí tengo a disposición un enlace. YouTube es un enlace corto, que dura poco más de minuto y medio, y se los voy a pasar por el chat,
Entonces, mientras lo vemos juntos, este video, obviamente lo voy a ver a volumen bajo para que me puedan escuchar. Entonces, podemos ir viendo el video y ahí un poco voy explicando la situación y cómo acá quiero hacer algunas conexiones con el poema 9 de Vallejo, ¿no? Si le ponen play ahorita a este video, esta famosa secuencia de Videodrome, vemos al personaje Nikki, interpretado por esta famosa cantante Deborah Harry, ¿no? Y le dice algo así como, ven a Nikki, ¿no? Ven aquí, ¿no? Él se acerca a la pantalla, y sorprendido porque, como les decía, ¿no? Él, digamos, pierde la seguridad de qué cosa es lo que está pasando. Entonces quiero que vean lo que pasa con el televisor, ¿no? Vean cómo se empieza a mover el televisor como si tuviera músculos, ¿no? Y que es como la señal de una excitación sexual. Podríamos decir ya desde ya que acá estamos ante una presencia femenina que es maquinal. Vean cómo salen venas en las superficies de este televisor y él acaricia el televisor como pues si estuviera acariciando a una mujer, ¿no? Si fuera, digamos, un foreplay, podríamos decir, ¿no? Un preámbulo para el acto sexual. Está sorprendido el personaje y excitado y ve estos labios, que son como unos labios sensuales, ¿no? Lo llaman, ¿no? A introducirse, evidentemente, a este mundo tecnológico. Y como les decía, pues eso es muy importante en la película, ¿no? La idea de renunciar a nuestro cuerpo biológico e introducirse en otro cuerpo que es un cuerpo tecnológico. Y vamos viendo en el video cómo él va introduciéndose en esta boca pantalla, ¿no? Es una boca pantalla en la que va metiendo su cabeza. Pues imagino que en este momento varios de ustedes ya han terminado de ver el video o lo están terminando de ver. Y un poco el acercamiento que quiero hacer aquí a Videodrome a través de Vallejo es a través de un concepto que es muy importante, me parece uno de los conceptos más valiosos que hay en la semiótica. Hablo específicamente de la semiótica greimassiana, ese concepto de isotopía, ¿no? La isotopía en semiótica se comprende pues, como una redundancia, como una repetición, ¿no? Como cuando, por ejemplo, estamos viendo una película de terror, ¿no? Entonces se van repitiendo de pronto figuras que nos hacen entender que es una película de terror, ¿no? Las puertas que se abren lentamente, la aparición de un fantasma, la música siniestra, ¿no? Entonces se van acumulando figuras, estas figuras le dan una estructura de sentido y nos hace reconocer que esa película encaja en lo que es una película de terror. Es por darles un ejemplo sencillo, ¿no? Y acá el asunto de la isotopía en este fragmento que he escogido del poema no es muy importante, porque bueno, voy a leerlo, bueno, dentro de lo que es posible, porque como se darán cuenta acá en el fragmento del poema 9 hay repeticiones de la letra V, ¿no? El grafema V, ¿no? Busco, acá no usa la otra vez, sino la V, busco volver, ¿no? Repite la V dos veces, de golpe el golpe, sus dos hojas anchas, su válvula que se abre en suculenta recepción, de multiplicando a multiplicador, su condición excelente para el placer. Todo había de verdad. Entonces, claro, esta repetición, ¿no? De la V en busco, en volver, en válvula, en había, en verdad, se hace dentro también de una isotopía que podemos llamar pues una isotopía sexual, ¿no? Porque lógicamente acá se habla del placer, ¿no? Se habla de una suculenta recepción, y esto de volver de golpe el golpe, ¿no? Es decir, digamos, todos estos elementos que se van repitiendo, tanto la letra V como estos elementos que hacen una clara referencia a lo sexual, eso es lo que nos lleva al concepto de isotopía. ¿Se dan cuenta? Pero, ¿dónde entra acá a tallar, digamos, las figuras tecnológicas, ¿no? Hay un texto que escribió hace mucho tiempo, muy interesante, de Susana Rice, ¿no? Susana Rice ya en otra oportunidad se había acercado a este poema y en referencia a las dos hojas anchas y hace referencia a la tijera de podar, ¿no?
Recordemos, por ejemplo, si hablamos de las tijeras convencionales, como las que tenemos en nuestra casa para cortar papel, ¿no? Sea la de la hoja ancha y la hoja delgada, ¿no? Y hace referencia a las hojas anchas de estas tijeras de podar. Pero a la vez, claro, la manera como se plantean estas dos hojas anchas en el poema, primero, nos están haciendo pensar en piernas femeninas, pero a la vez piernas metálicas, ¿se dan cuenta? Y además la referencia a la válvula. Eso es muy interesante en el poema porque la válvula justamente nos hace pensar en un objeto mecánico, de pronto un objeto electrónico que permite entrar y salir algo, ¿no? Pero que evidentemente en toda la estructura del poema pues nos hace pensar en algo evidentemente sexual. Pero indudablemente, ¿no? Las dos hojas anchas como piernas, la válvula como elemento que deja entrar y salir, nos hace pensar en un cuerpo femenino, pero que ante todo es un cuerpo maquinal. ¿Se dan cuenta? Es un cuerpo maquinal el que tenemos ahí en este poema 9 y que, claro, las dos hojas anchas se abren en suculenta recepción como se abren estos labios pantalla del personaje de Deborah Harry en Videodrome, donde se introduce este personaje de James Woods. Y al igual que en este poema Vallejo, vemos pues para decir, por usar términos de la semiótica tensiva, es una intensidad creciente, ¿no? Es una intensidad sexual creciente. Siguiendo con la semiótica tensiva, hay una extensión cuantitativa, ¿no? De multiplicando un multiplicador, ¿no? Aunque a la vez hay una extensión cerrada, ¿no? Porque esa es la idea justamente de, digamos, este personaje masculino que entra un objeto tecnológico, pero que es un objeto tecnológico cerrado. Y recordando otra vez lo que decía Susana Rice, ya después le diré dónde está este texto de Susana Rice, ¿no? Al final les voy a dar un regalo, ya les contaré de qué trata el regalo. Lo interesante de Susana Rice y la interpretación que hace de este poema es que, claro, ella dice que esta idea de la tijera de podar nos hace pensar también en un acto castrador, ¿no? Es como que estuviéramos hablando de la vagina dentata, ¿no? Como un objeto que coge el pene y lo desaparece, ¿no? Lo cual de alguna manera, esta idea de perder parte del cuerpo nos hace pensar también en esta idea muy importante en Cronenberg, que es esta idea de la muerte de la vieja carne, ¿no? Es decir, que desaparezca nuestro cuerpo tal como lo entendemos y abrir paso a una corporalidad tecnológica, ¿no? Y eso también lo relaciono porque, claro, recordemos, Videodrome es una película de los años 80, pero en los años 80 podemos encontrar otras expresiones muy interesantes que vinculan lo sexual con lo tecnológico, ¿no? Ahí en la esquina derecha ven una ilustración, es una ilustración de esta colección que se llama Sexy Robot, ¿no? Este artista Hajime Sorayama, ¿no? Que justamente ahí vemos esa situación, ¿no? Son dos cuerpos metálicos, dos cuerpos tecnológicos y que están en pleno sexo, pero digamos, eso no entra absoluto en contradicción con lo que estamos encontrando en este poema 9, ¿no? Y un poco acá traigo a la memoria otras cosas que en tiempos previos ha escrito Vallejo. Estoy recordando este poema Triunfa Vanidad del año 1916. Tiene este verso que dice, si brillan en tus carnes metálicos sudores. Es muy interesante en Vallejo, ¿no? Porque esta idea del sudor metálico nos hace pensar de alguna manera en lo metálico y en lo maquinal, pero que tiene pues nuestras reacciones corporales. Entonces, esta es una primera asociación que estoy haciendo acá entre ciertos elementos maquinales tecnológicos que están entre trílice y que están en absoluta sintonía con lo que vemos en esta película Videodrome de David Cronenberg. A continuación quiero mostrarles otra diapositiva. Estas son imágenes de la película Existence. La película Existence es una película posterior, la hizo muchos años después. David Cronenberg ya les había adelantado al comienzo que en Existence está este mundo de los videojuegos, ¿no? Acá voy a usar el puntero, espero que estén viendo mi puntero, acá estoy señalando esta imagen. En esta imagen aparecen estos dos personajes de Existence, y acá vemos esta suerte de cable, ¿no? Por cierto, lo del cable es muy importante, porque
si vamos revisando otros versos de otros pasajes del poema 9, ¿no? Hay esta parte que dice algo así como a 32 cables y sus múltiples, ¿no? O sea, digamos, si vamos profundizando más en algunos pasajes de Trilce, vamos a encontrar más elementos tecnológicos y que van relacionándose a lo corporal. Pero bueno, acá vemos este cable y acá estoy señalando esto que es como un joystick, que como le decía, tiene como entre forma vaginal, parece que tiene una parte que es como un clítoris, que actúa como un botón, ¿no? Y que acá en la otra imagen que estoy señalando, claro, los personajes en la columna le hacen este orificio, que tiene como una forma anal, ¿no? Donde se coloca ese cable, este cable hecho como de pedazos de animales. Y a partir de eso, pues pueden tener estos videojuegos alucinantes, ¿no? Y se pierde la noción de qué cosa es lo que estamos viendo, ¿no? ¿Lo está alucinando el personaje o realmente está viviendo todo eso que sus sentidos experimentan? Bueno, se ve, esto es interesante, ¿no? Se ve a personajes masculinos, ¿no? Que les abren este orificio y les conectan el cable, lo cual evidentemente, claro, nos hace pensar en otras experiencias sexuales, ¿no? Una experiencia sexual anal, ¿no? Y esto nos lleva a reflexionar, acá ya para centrarnos en Cronenberg, en todas estas ambigüedades de género, ¿no? Que hay en el cine de Cronenberg, ¿no? Si volvemos a Videodrome, hay una escena en Videodrome en la cual el personaje también parece que se le abre una vagina en el pecho y él coloca un cassette de VHS ahí, ¿no? Y del mismo modo acá como se abren estos espacios muy parecidos pues, al ano, eso es lo que se ve acá. Eh, entonces eso un poco me trae a la memoria también estos pasajes que hay en la poesía de Vallejo que también tienen que ver pues con lo que podríamos llamar como una inestabilidad de género, ¿no? Eh, en el mismo poema 9, ¿no? Esta parte famosa, ¿no? Que dice, y hembra es el alma del ausente, y hembra es el alma mía, ¿no? O en caso de los heraldos negros, en yeso, ¿no? Ha de vibrar el femenino en mi alma. O en el poema 36 de Trilce, hembra se continúa el macho a raíz de probables senos, ¿no? Digamos que ahí también hay otra conexión muy interesante entre Vallejo y Cronenberg, que es este asunto de lo corporal, pero a la vez este asunto de, claro, de un personaje, vamos a decir, masculino, pero que experimenta una dimensión femenina. Eso, digamos, para empezar, ¿no? Un poco para no perder ciertas reflexiones que quería hacer en ese sentido. Entonces, vamos a este fragmento del poema 30 de Trilce, que dice lo siguiente, ¿no? Y acá vamos a volver nuevamente al concepto de isotopía, porque claramente acá también encontramos una isotopía sexual. Dice, quemadura del segundo en toda tierna carnecilla del deseo, picadura de ají vagoroso a las 2 de la tarde inmoral, guante de los bordes borde a borde, olorosa verdad tocada en vivo, al conectar la antena del sexo con lo que estamos siendo sin saberlo. Claramente aquí encontramos una utopía sexual, una referencia a la carnecilla del deseo, este guante que actúa sobre los bordes, aquí imaginamos los bordes de un cuerpo, pero esta otra cosa muy importante, ¿no? Que es la antena del sexo, ¿no? Bueno, en el caso de la idea de la antena nos podría hacer pensar en las antenas animales también, ¿no? O sea, las antenas que tienen, por ejemplo, o sea, los artrópodos, por ejemplo. Esta idea de conectar la antena del sexo, yo creo que más bien nos hace pensar en una antena tecnológica, ¿no? Y un poco me hace reflexionar también sobre un poco la idea de las antenas que permiten que estemos conectados a Internet, las antenas que permiten las conexiones telefónicas. Podríamos decir que estas antenas pues son como las nuevas antenas a través de las cuales se tiene sexo, ¿no? Digamos, ante esta situación que hemos estado viviendo, esta situación de encierro, una situación en la que de alguna manera podríamos decir que hay un temor al cuerpo del otro, ¿no? Ese otro, ¿no? Está infectado, tiene el COVID ahí, digamos, pero no me doy cuenta. Entonces, esta idea de olorosa verdad tocada en vivo, al conectar la antena del sexo, digamos, nos habla también, o tiene como una posible lectura, este asunto de conectar lo tecnológico con lo sexual.
pero también, digamos, acá la antena como un elemento tecnológico, por supuesto, fálico. De alguna manera, esa es la función que cumplen estos cables en Existence, ¿no? Esta película, ¿no? Esta idea del cable que entra como elemento fálico en esta abertura que se crea en la columna, ¿no? Aunque lo curioso también es cómo estos cables recuerdan los cordones umbilicales. Entonces ahí este asunto de cómo se introducen estos cables en los videojuegos, de estos joysticks orgánicos, y digamos, el personaje siente como un placer sexual, ¿no? También un poco nos lleva a, claro, estas formas de sexualidad que no se ciñen pues a lo que tradicionalmente entendemos como masculino y femenino. Por eso es muy importante la parte final de este fragmento que les he puesto del poema 30, ¿no? Dice, al conectar la antena del sexo con lo que estamos siendo sin saberlo, ¿no? Entonces eso es muy importante porque evidentemente también nos coloca en una situación muy ambigua de la sexualidad. Y otra cosa muy importante a recordar en ese sentido, bajo esta idea de que estamos siendo algo sin saberlo, es el hecho de que, claro, ¿no? Toda esta perspectiva de la nueva carne que hay en David Cronenberg, eso ha ejercido también mucha influencia en el cine, ¿no? Si ven esta imagen en blanco y negro, eso la voy a señalar acá, esta imagen de acá, es una imagen de una película japonesa que se llama Tetsuo de Iron Man, ¿no? En esta película japonesa lo que vemos son personajes que van perdiendo su cuerpo, es como que dentro de su cuerpo, o sea, dentro de sus brazos, dentro de sus piernas, dentro de su estómago, dentro de su cables, objetos tecnológicos y ese tipo de cosas. Y también vemos estas ambigüedades sexuales, ¿no? Que podríamos decir que están presentes tanto en Vallejo como en Cronenberg, ¿no? Vemos acá una mujer y le sale este aparato, ¿no? Que tiene pues como una función fálica. Y un poco acá, lo que ya podría ir diciendo también es como, primero, ¿no? Un poco lo que un poco ya me gustaría ir afirmando, ¿no? Es este carácter visionario, ¿no? Visionario de Cronenberg, ¿no? O sea, acá estamos haciendo conexiones, digamos, ni siquiera con poesía, ¿no? Son conexiones de la poesía viejo con ciencia ficción, ¿no? Con ciertas miradas que tienen que ver con esta idea de los cyberpunk, por supuesto, ¿no? Esta idea del cuerpo, esta idea de la mente invadida, pues, por lo tecnológico. Entonces, ahí creo que hay asociaciones muy importantes que tienen que ver, como ya les decía, con estas formas no rígidas, ¿no? O no esquemáticas, o no binarias de lo sexual. Y la otra película que les comentaba y que les decía que sobre quería hablar también en relación a Vallejo es esta película Crash, que es esta película en la que estos personajes pues experimentan un placer sexual en su relación con los automóviles, con las máquinas, con los accidentes. Acá en la esquina estoy señalando justo esta imagen en la cual vemos a este personaje que está acariciando una abertura de este carro, que es un carro chocado. Pero si vieran la imagen en movimiento, van a ver pues que esa abertura tiene como una conformación vaginal, ¿no? Justo por acá tengo el archivo en formato GIF, te los voy a pasar por el chat para que vean, ¿no? O sea, este link que les voy a pasar es un artículo sobre la nueva carne, pero no quiero que lean el texto, evidentemente, solamente quiero que vean el archivo GIF, que es el primer archivo GIF que van a aparecer en la página. Entonces, ahí van a ver este archivo que les acabo de pasar, el movimiento, ¿no? Esta abertura, ¿no? De un carro que ha sido parte de un accidente y cómo el personaje va acariciando esta superficie de manera sexual, ¿no? Y además, como les decía, ¿no? Los carros son prácticamente en esta película el requisito para disfrutar de la sexualidad. Acá voy a aprovechar para pasarles una secuencia de esta película Crash. Es una secuencia que dura alrededor de 4 minutos. Ahorita se los paso también por el chat para que lo vean y digamos, vemos el video juntos y yo les voy lanzando algunos comentarios, ¿no? Sobre todo para quienes no han visto la película, un poco poner en contexto, ¿no? Bueno, ahí les pasé el enlace, si ahorita le ponen play, que es lo que voy a hacer ahorita le voy a poner play
a este video, que es la secuencia final de Crash. Disculpen el spoiler para los que no han visto la película, pero es muy importante lo que van a ver en el video. Entonces vemos acá a este personaje interpretado por James Spader manejando su carro y vean cómo impacta el carro de ella, su pareja. Pero claro, ¿no? Esta idea de impactarla, ¿no? Para ocasionar un accidente de tránsito es obviamente todo en un sentido sexual, ¿no? Es casi pues, como si podríamos decir que acá el choque de los carros funciona como pues un coito, o como diría Vallejo, ¿no? De volver el golpe al golpe, ¿no? Pues podríamos usar ese pasaje de Vallejo para hablar, ¿no? De la relación que tienen estos personajes en Crash, ¿no? O sea, se descarrila el carro de la chica y el personaje de James Spader pues desciende para no solo ver el carro chocado, ¿no? Sino para ver el cuerpo herido de su pareja y ahí pues proceden a tener relaciones sexuales, ¿no? Bueno, el video es un poco largo, bueno, un poco ya les adelanté lo que ocurre ahí. Creo que es lo mismo que van a ver en algunas de las imágenes que están en esta diapositiva, ¿no? O sea, digamos, al final, acá estoy justo señalando la imagen, ¿no? O sea, él se acerca a ella, ¿no? En la imagen a la izquierda, ve lo que ha pasado con el carro, ve lo que ha pasado con su cuerpo y procede a tener relaciones sexuales con ella. Entonces, acá hay otra cosa muy importante por decir antes de entrar a hablar de este otro poema de Vallejo, que es un fragmento del poema 71. Y es que hay algunos autores, hablo específicamente de este autor Sean McQueen, ¿no? Que dice que en Crash lo que existe es una sensibilidad cyborg, ¿no? De hecho, o sea, no es que estemos ante cyborg en Crash, pero imagino que muchos de ustedes habrán visto, para hablar de cyborgs y ese tipo de cosas, habrán visto una película, por ejemplo, como Robocop. Si han visto Robocop, en el caso de Robocop, tenemos a un hombre, ¿no? Digamos que interiormente es un hombre como nosotros, pero tiene este revestimiento tecnológico, ¿no? O tiene prótesis, ¿no? De alguna manera, eso es lo que encontramos en Crash, ¿no? O sea, dado que la sexualidad está mediatizada por los carros, es un poco como lo de Robocop, ¿no? O sea, dentro del carro hay un ser humano, pero este ser humano pues se siente íntimamente ligado, íntimamente conectado al automóvil, ¿no? Y el automóvil, pues indudablemente acá funciona como una prótesis también, como una prótesis sexual, ¿no? No hay un impacto sexual, digamos, entre un pene y una vagina, pero ese impacto sexual se da a través del choque de los carros, ¿no? Como si los personajes de alguna manera fueran cyborgs, ¿no? Y acá quiero acudir a un concepto muy interesante de Jacques Fontanille, ¿no? En el caso de Jacques Fontanille, semiótico francés, él tiene este libro muy interesante que se llama Soma y Sema, figuras semióticas del cuerpo, y habla del cuerpo envoltura, porque este me parece un concepto muy interesante para hablar, ¿no? De esta forma en cómo se representan los asuntos corporales, tanto en lo que es la literatura como en el cine, ¿no? Cuando Fontanille habla del cuerpo envoltura, habla por un lado de una superficie de inscripción, como esta dimensión del cuerpo que da hacia afuera, y esta dimensión que va hacia adentro, ¿no? Y habla de esta relación continente-contenido, ¿no? En Crash podríamos decir, por ejemplo, que los carros funcionan como una superficie de inscripción, es decir, el carro también es un cuerpo, o el carro es parte del cuerpo de los personajes, ¿no? Entonces, de la misma manera, en los cuerpos humanos, en lo que vemos en la película, se van inscribiendo heridas, se van inscribiendo moretones, en los carros se van inscribiendo hendiduras, se van inscribiendo raspones, ¿no? Eso es lo que pasa con esta superficie de inscripción, pero que es una inscripción violenta. Mientras que en el contenido ahí está el humano. Se siente un poco en la línea de Videodrome, de alguna manera, pues como fusionado con la máquina. ¿Te das cuenta? Entonces, esa es la situación, esta vamos a decir, sensibilidad cyborg que podemos encontrar en Crash, ¿no?
Un poco acá quiero hacer referencia a otros pasajes de Trilce, ¿no? Por ejemplo, el poema 21, ¿no? Cuando en el poema 21 dice, en un auto arteriado de círculos viciosos, ¿no? O sea, como en esta expresión de Vallejo es casi esta imaginación del auto como si tuviera arterias, ¿no? Si interpretamos la expresión arteriado de esa manera. O cuando en el poema 32 de Trilce, ¿no? Dice, tierno autocarril, móvil de sed, que corre hasta la playa, ¿no? Entonces acá estamos hablando de máquinas que sienten, ¿no? Máquinas que tienen un comportamiento humano. Pero que a la vez son veloces, ¿no? Ahí podemos pensar en este otro concepto interesantísimo de Silverberg, que es el tempo, ¿no? Todo lo que es la experiencia de la velocidad, ¿no? Como por ejemplo en este poema 32, ¿no? Cuando encontramos estos versos en los que hay pues estas onomatopeyas, ¿no? Que nos hacen recordar el funcionamiento de los carros cuando están a toda velocidad, ¿no? El brrr, trrr, rashas, ¿no? Esas onomatopeyas indudablemente nos hacen pensar en carros, pero claro, un poco esta idea de lo maquinal en Vallejo tiene que ver con una idea de máquinas que sienten. Y en ese sentido quiero apuntar a esto que dice acá en este fragmento de este poema 71, ¿no? Fíjense lo que dice acá. Vanse los carros flagelados por la tarde, ¿no? Es decir, la idea de los carros flagelados es justamente la idea de carros, de máquinas que sienten, ¿no? Como justamente pasa en Crash, o sea, digamos, el dolor, porque es un dolor a la vez placer en Crash, tiene que ver con la idea de estos personajes que se sienten como carros, ¿no? Entonces, esta idea de carros flagelados me parece muy interesante en relación con lo que podemos encontrar tanto en este texto literario como en este texto cinematográfico. Dice, y entre ellos los míos, cara atrás, a las riendas fatales de tus dedos, ¿no? Acá los dedos indudablemente aparecen como figuras de alguna manera fálicas, esta idea del cuerpo, de la máquina, de lo fatal, está muy relacionado justamente a lo que vemos en algunas imágenes de Crash, ¿no? O esta idea de manos que parece que actuaran como los carros, como si fueran elementos veloces, ¿no? Tus manos y mis manos recíprocas se tienden, solos en guardia, practicando depresiones, sienes, costados, ¿no? Es casi como si el cuerpo actuara también como una máquina, ¿se dan cuenta? Entonces, esas son, me parece, asociaciones muy importantes que podemos hacer al respecto. Y eso es lo que yo quería decir en particular sobre las conexiones que hay tanto entre estas películas de Cronenberg como estos versos de Vallejo. De todas maneras, para terminar, todavía me queda un poco de tiempo, quiero mostrarles por ejemplo, algunos fragmentos de algunos textos de Marinetti, ¿no? Por hablar de un futurista, porque acá quiero hacer contraste, ¿no? Porque de todas maneras, hablar de Marinetti o hablar también de otros poetas peruanos es hablar también de ciertas visiones de lo maquinal, ¿no? Vean en este caso de este fragmento de Matemos el claro de luna. Esta es la furibunda cópula de la batalla, vulva gigantesca que se estremece al celo del valor, vulva informe que se desgarra para entregarse al espasmo terrible de la victoria próxima, y la victoria es nuestra. Estoy seguro porque ya nuestros locos lanzan sus corazones hacia el cielo, como si lanzasen bombas. Tiradlos lo más alto que podáis. Atención, fuego. Acá también están las bombas, por ejemplo, digamos, la mirada indudablemente Marinetti es más bélica, pero además hay estos elementos tecnológicos también asociados a la mujer, ¿no? Y estas asociaciones de la mujer y la tecnología también son, pues, muy importantes, ¿no? Eso ya lo había dicho hace mucho tiempo Paul Virilio, por ejemplo, ¿no? Paul Virilio hablaba justamente de un poco la función que cumple la mujer, por ejemplo, no sé, el Antiguo Testamento, ¿no? Como, digamos, Eva desencadena el viaje de Adán, digamos, a la salida del paraíso, es un poco la misma función que cumple la tecnología en la ciencia ficción, ¿no? Hay muchos autores, ¿no? Que también tienen esta visión de la tecnología como una entidad femenina, ¿no? Sobre todo en los discursos cyberpunk, ¿no? Y tienen este otro texto de Marinetti, ¿no? El desprecio de la mujer. Dice, sí, despreciamos a la mujer, búcaro de amor, máquina de voluptuosidad. También hay esta visión maquinal de la mujer, un poco como lo hemos visto en Vallejo, pero claro, un poco leyendo estos textos
es como que esta visión de lo tecnológico y lo femenino en Marinetti es mucho más conflictiva, por supuesto, misógina también, y entonces eso claramente nos hace ver que Vallejo puede haber coincidido en algunas cosas con otros poetas, pero que en realidad ha alcanzado otra ruta. Y quería mostrarles también estos pequeños fragmentos de estos poetas vanguardistas peruanos. Alberto Hidalgo, por ejemplo, dice: desde mi aeroplano engancho una visión invertida del panorama. Hasta el modo de ver se vuelve andrógino, ¿no? Un poco ahí se acerca a Vallejo. Aunque bueno, ¿no? Esta idea del aeroplano de todas maneras me parece que está más ligada a esta mirada exaltada de ese presente de modernidad y de avance tecnológico. O en el poema 12 de Magda Portal, los 1000 faroles eléctricos que decoran la catedral de tu cuerpo. O en el caso de Al motor maravilloso de Juan Parra del Riego, ¿no? ¿Y qué electricidades se me van por los alambres calientes de los nervios hasta el cerebro, caja de las velocidades azules y negras y rojas de todos los suelos, ¿no? De hecho, acá hay un elemento cyborg. Pero por más que encontremos algunos puntos en común con Vallejo, yo que en el caso de Marinetti o en el caso de Hidalgo, Portal, Parra del Riego, yo creo que el presente pesa mucho, ¿no? Yo siento que en el caso de estos fragmentos de Vallejo que hemos revisado, de Trilce, están en el futuro, no están en ese presente, ¿no? Están, digamos, dando una visión muy diferente de la máquina, pero que es una visión que parece mucho más visionaria y además mucho más sexual, ¿no? O sea, yo creo que hay esta idea de la sexualidad, pero que es una sexualidad que se goza, no es esta sexualidad en conflicto, que se ve, por ejemplo, en el caso de Marinetti. Esta idea de este cuerpo tecnológico con el cual se experimenta gran placer, indudablemente se da con estas visiones de David Cronenberg y un poco también con otras películas, otra clase de expresiones que entran en coincidencia con este discurso de la nueva carne. Y bueno, solamente para terminar, antes de que hagan las preguntas, les había prometido un regalo, el regalo se los voy a pasar acá por el chat. Es un enlace en el cual van a encontrar el artículo en el cual se va a charla, ¿no? Que es el artículo en el que justamente hago estas relaciones entre Vallejo y Cronenberg. Así que bueno, espero que les haya gustado mucho y quedo atento a las preguntas que puedan hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, José Carlos. Ha sido muy, muy interesante. Creo que ya tenemos algunas intervenciones. Yo les voy a pedir que estoy habilitando para que puedan en el chat también sus preguntas. Los que están interesados en intervenir, ¿sí? Creo que ya están habilitados en este momento para poner sus preguntas en el chat. Voy a dar primero la palabra al profesor Elder Cuevas, también profesor de la Universidad de Lima, y luego, bueno, vamos a proceder con las preguntas que estén acá en el chat. ¿Sí? Elder, por favor, toma micrófono, sí. Gracias, profesor García. José Carlos, te agradezco la charla esclarecedora y no sé si, digamos, si llegaste a hacer referencia a este texto de Fofani. Ahorita te digo cómo se llama Enrique Fofani, se llama justamente el libro Vallejo y el dinero. No sé si lo has revisado, porque algo que, digamos, que me hacía pensar después de la charla era cómo, digamos, cómo entrarle a esa experiencia de la modernidad que tiene Vallejo, más allá de la cuestión, digamos, autobiográfica de dónde se encuentra Vallejo, digamos, en experiencia, la modernidad que tiene en este París, digamos, ese París, digamos, que encuentra, apenas había acabado Haussmann de
digamos, de tirar y volver a traer encima la ciudad. Entonces, digamos, algo que me hacía pensar mucho la charla que dabas era justamente el concepto de la modernidad, del concepto del dinero que desarrolla obviamente Fofani, pero también me hacía pensar justamente en cómo es digamos, la tesis de Fofani en ese libro justamente plantea la paradoja entre la multitud y la soledad. Y digamos, esta recurrencia de Cronenberg hacia la carne como una especie de cuerpos en soledad me hacía pensar mucho en la experiencia de la modernidad, no en el sentido específicamente literario, ¿no? Del desarrollo como tal, eh, sino más bien en el sentido, digamos, me estoy poniendo a pensar en este libro de Marshall Berman sobre todo lo sólido se desvanece en el aire. O sea, esta aproximación que tiene de encontrar que, digamos, las ciudades y, digamos, los espacios donde se encuentra cada vez son más ajenos a los cuerpos, digamos. Eh, a su vez me pongo a pensar en el texto este de Richard Sennett que se llama Carne y Piedra, eh, porque, digamos, si algo deja en claro, digamos, el texto de Sennett, digamos, en relación a lo que estabas proponiendo, es cómo la ciudad le ha sido muy difícil manejar a los cuerpos, cómo es como una manera, es como una especie de trauma manejar a los cuerpos, digamos, y a los fluidos de los cuerpos. Eso, nada más. Gracias. Bueno, muy interesante la intervención de Elder. Los cuerpos en soledad me parece lo más interesante, ¿no? Digamos, lo que vamos viendo en las películas de Cronenberg, al menos en las que he mencionado, sobre todo Videodrome, ¿no? De alguna manera, claro, esta idea es un cuerpo solitario, o sea, digamos, simula que está, digamos, acompañado por otro cuerpo, ¿no? Pero no es exactamente un cuerpo humano, ¿no? Lo que tienes es una pantalla, ¿no? Y un poco eso nos hace reflexionar sobre, claro, cómo en la actualidad estamos viviendo la sexualidad, ¿no? Al menos los que no tienen la suerte de tener su pareja al costado, pues es la pantalla, ¿no? A la vez puede entenderse eso justamente como un signo, pues, de soledad, ¿no? Ahora, claro, el caso de la poesía de Vallejo, pues aparece evidentemente en una época muy distinta, ¿no? Pero yo creo que esa es la riqueza de los textos, ¿no? De los textos, cómo pueden darnos, a pesar de su antigüedad, nuevas ideas para leer el presente, ¿no? Un poco como a veces pasa, ¿no? En la revisión que han hecho de ciertas obras literarias, todo eso que le llaman el precinema, ¿no? O sea, obras literarias que aparecen mucho antes de la aparición del cine, pero como que logran ver, eh, logran tener este carácter visionario, ¿no? De tener ciertas características, de mostrar cierta lógica que hay en el cine, ¿no? Antes de que existiera el cine, ¿no? Creo que algo parecido pasa acá, ¿no? Es como revisar los pasajes de Vallejo, de pronto decimos, bueno, pero esto que ha dicho Vallejo, esto que ha expresado Vallejo, claramente está hablando, pues, de esta relación sexual, por supuesto, que tenemos, pues, con las máquinas, la tecnología y todo eso, y que en muchos casos, al fin y al cabo, tiene que ver justamente con esta idea muy interesante, ¿no? De cuerpos solitarios, ¿no? O simulacros de compañía, podríamos decir, ¿no? Bueno, eso es lo que digamos, la reflexión que se me viene a propósito de lo dicho por Elder. José Carlos, hay un comentario muy interesante acá que propone Fernando en torno a analizar esto en relación a la nueva carne, a la música, en particular a la música electrónica. Me imagino que tú tienes algo o mucho que decir al respecto. Él propone el techno, el house, el industrial, ¿no? Esta idea del hombre máquina que hace música con el sintetizador, una caja de ritmos, ¿no? Y que también tiene sus antecedentes en el futurismo de Louis Russolo y el Intonarumori, ahí sí yo estoy perdido. Además, otros pioneros de la electrónica moderna como Daniel Miller o Gary Numan se inspiraron en Ballard. La famosa canción Cars habla de eso. Sí, sí, muy interesante aquí el comentario de Fernando, ¿no? Eh, sí, pues, ¿no? No sé, se me viene ahorita a la cabeza
no me acuerdo qué futurista fue, no tengo ahorita en la memoria, no sé si fue exactamente Marinetti o fue otro creador, ¿no? Que se dedicaba a la publicidad y decía, claro, creo que era una publicidad de focos, ¿no? Y creo que el eslogan decía algo así como, compre, compre un sol para sus noches, ¿no? Que me parece una expresión genial. Entonces, bueno, hay esta idea ahí de la tecnología que un poco reemplaza, ¿no? Puede reemplazar al sol o puede reemplazar distintos elementos de la naturaleza. Ahora, este asunto ya que tiene que ver con lo musical, me parece una observación interesante. No la conozco tanto, pero de hecho que un poco, claro, eso nos lleva a pensar de que, claro, esta idea de esta visión de lo tecnológico, de pronto lo tecnológico y lo corporal, pues claro, ¿no? Se puede extender al cine, se puede extender a ciertas ilustraciones, como la que mostré de Sexy Robot, y por supuesto la música, ¿no? Ahora dice acá otra cosa interesante, ¿no? Otros pioneros de la electrónica moderna como Miller o Newman se inspiraron en Ballard, ¿no? La famosa canción de Cars habla de eso, ¿no? Indudablemente, además, revisé la obra de Ballard, Crash, ¿no? Y además, digamos, no sé si todos habrán visto Crash, ¿no? Pero sí, es fascinante realmente ver Crash y leer Crash, ¿no? Y ver ahí todas las conexiones sumamente interesantes que hay entre ambas y, digamos, dan otras luces también sobre estas conexiones de cuerpo y máquina y todo ese tipo de cosas. Creo que Fernando quiere decir algo más. Hola, sí. Gracias, muy interesante la conversa. En realidad, yo me interesé por ese conversatorio precisamente porque yo hago música electrónica y bueno, también me interesan las reflexiones en torno a la música electrónica que están muy cerca a lo que has planteado, muy bacán. Solo para complementar, mencioné a Daniel Miller, que es el fundador de Mute Records, que es este sello importante de los 80s que editó a Depeche Mode y otros tantos grupos pioneros de la electrónica popular, synth pop. Él tiene una famosa canción que se llama Warm Leathered, que ha sido versionada por un montón de bandas, pero me la recomendaría escuchar porque se inspira en la misma obra. Yo no he leído a Ballard, pero bueno, conozco la obra de Mute Records, y si no me equivoco, se inspira en la misma obra que, bueno, es la base de Crash, y la letra es automatización pura, ¿no? O sea, es como un cadáver exquisito, y es el sonido de las máquinas, y es un poco lo que también inspira en esos años en Inglaterra grupos de la música industrial como Throwing Gristle, o bueno, otros grupos contemporáneos como SPK, que es el uso de la máquina, o el uso no solo del sintetizador melódico, sino el sampleo de ruidos, ¿no? De máquinas, como lo hizo en Alemania Instrucción de Neubauten, ¿no? Que es otro grupo importante de la música industrial. Toda esta idea del hombre fusionándose con la máquina, y mencionaba también lo de Russolo, si por ahí les interesa un poco más el tema, hay libros como Loops o recientemente Sonidos de Marte, de David Stubbs, que son análisis históricos de la música electrónica que se retrotraen al futurismo, ¿no? Porque es el futurismo un poco con gente como Russolo y este aparato que se llamaba el Intona Rumori, que era recrear ruidos de la sociedad industrial para convertirlos, no sé si en música o en arte sonoro, ¿no? Entonces, los antecedentes de la música electrónica moderna prácticamente vienen con este concepto, ¿no? Sociedad industrial, ruido de máquinas, y el hombre, pues, en esta búsqueda muy similar a lo que has planteado sobre Vallejo y Cronenberg. Ese era un poco el comentario que quería hacer. Gracias. Es muy interesante, ¿no? Y bueno, de hecho, es interesante, claro, no sé, hablando, por ejemplo, de bandas como Depeche Mode, ¿no? O sea, el hecho de escuchar, bueno, Depeche Mode tiene varias etapas, ¿no? Pero no sé, se me ocurre ahorita una canción de Depeche Mode como See You, ¿no? Y claro, es un poco interesante hablar de esto, ¿no? De esta idea del acto de mirar, ¿no? Del chico que mira a una chica y acompaña a sonidos, ¿no? Que quizás también un poco nos hace pensar en estas relaciones humanas que a través de ese tipo de música, de alguna manera, claro, se entienden como tecnológicas, un poco ya por las características que tiene la propia música, ¿no? Y realmente me encanta la intervención de Fernando porque yo creo que eso abre puertas, ¿no? Para un poco seguir explorando más todas estas relaciones de cuerpo, de máquina o de carne y máquina que me parecen esenciales sobre todo en estos tiempos. José Carlos, Judith por un comentario, ¿no? Dice, a partir de lo dicho, pienso cómo el cuerpo es el que se expande a otras materias, cómo el erotismo se mueve más allá de la carne.
que de alguna manera se relaciona un poco con la pregunta que plantea Eduardo, y perdón que cruce dos cosas, dice, ¿se puede concebir a la máquina desde otra lógica distinta que la de prótesis? Y creo que aquí hay una relación entre ambas cosas, no sé qué piensas tú. Sí, o sea, indudablemente el tema de la prótesis me parece muy importante. Y por eso hice esa referencia a la antena del sexo, ¿no? Porque claro, sí, puedes pensar en la antena como vimos en el caso de Vallejo, como un objeto falso, pero al final también pues como, así como si las antenas que están permitiendo, por ejemplo, la comunicación que estamos teniendo ahorita, son las antenas que también pues ayudan pues a pues, reconfigurar incluso nuestra sexualidad. Eso me parece muy importante, ¿no? No sé qué estará pasando ahora, por ejemplo, con ciertas aplicaciones como Tinder, por ejemplo. Por ahí que he leído en redes sociales algún comentario de un amigo, ¿no? Y habla de cómo es esa relación. Entonces, un poco como de pronto eso que no puedes vivir frente a frente, lo tienes pues que vivir a través de una pantalla, ¿no? Eso sí, evidentemente está mucho más nítido en el caso de Cronenberg, ¿no? Y sobre todo en Videodrome, o sea, esta idea del ser humano convertido en pantalla, ¿no? Me parece que tiene que ver mucho con este de lo protético, ¿no? Entonces yo lo veo de esa forma. Eh, bueno, y eso, ¿no? Sí, sí, en efecto, yo lo que te quería preguntar, José Carlos, está un poco por el lado de eh, mucho de lo que tú has estado mencionando ahora se cruza en mi imaginario con varias escenas de la película Pink Floyd The Wall, particularmente con dos ideas, ¿no? Una es la idea de máquina, por ejemplo, en esta conocidísima escena de We Don't Need No Education, ¿no? El tema de la educación industria, ¿no? La educación seriada. Y por otro lado, esta otra escena animada en donde una flor se come a otra flor, supuestamente este tema de lo femenino que se come lo masculino. Y tengo la impresión que existe una conexión semántica, isotópica, en torno a una idea genérica de cómo la tecnología se come lo humano, que me parece presente en Cronenberg, ¿no? A lo largo de más de una película, como tú nos has demostrado, pero que no siento presente en las figuras que nos has mostrado en Vallejo. Entonces, no sé hasta qué punto tú me puedas corroborar o afirmar, ¿no? Esta sospecha que tengo en torno a, para decirlo del modo más elemental, ¿no? Esta percepción de euforia-disforia en torno a la tecnología, Vallejo Cronenberg, ¿no? Parece ser, por lo que te he entendido, y de repente he entendido mal, que en Vallejo no hay una disforia, no hay una carga disfórica en torno a la máquina o la tecnología, mientras que sí claramente en Cronenberg está pues puesto en modo negativo, es más, no solamente negativo, está revestido de forma femenina y de alguna manera nos traga, ¿no? Con todas las implicancias psicoanalíticas que eso podría tener. Bueno, de hecho o sea, de hecho que en el caso de Vallejo sí siento un placer absoluto, ¿no? Por ahí se habla de dolor y moralidad, pero hay placer. O sea, yo creo que hay un tema ahí de disfrute, de encuentro de cuerpos, ¿no? Y ahí queda la ambigüedad si son cuerpos humanos, cuerpos tecnológicos. Yo creo que en realidad eso también está en Cronenberg. Ahora, evidentemente, sí aparece en Cronenberg otra clase de componentes que tienen que ver ya con la idea de una tecnología amenazante. Lo que en particular yo creo que eso no quita que, digamos, si hay un disfrute, ¿no? Cuando el personaje de Max Renn en Videodrome ve la pantalla, ¿no? Y siente que se introduce o disfruta viendo estas imágenes de sadomasoquismo, o en el caso de Crash, ¿no? Sí, están como al borde de la muerte y tienen morentones, tienen golpes, pero en el fondo le están pasando bien. Pero sí, en Videodrome y en Existence, yo diría que adicional a eso, igual es esta idea de una tecnología
que te captura, ¿no? Una tecnología que te toma, ¿no? Y acá quiero retomar algo que creo que no lo he contestado, o lo dije de otra manera, que claro, lo había escrito Eduardo Yalán, ¿no? Que lo habías dicho, Pipo, ¿no? Esto que dice, se puede considerar la máquina desde otra lógica distinta que la de la prótesis. Y yo creo que sí. Yo creo que aparte de la prótesis, que de hecho que es el elemento de la prótesis, me parece fundamental. Pues yo tengo otras ideas, ¿no? Pero que en realidad ideas que las he desarrollado en otras exploraciones que tienen que ver con lo tecnológico, ¿no? Justo hace no mucho había presentado una ponencia en un congreso sobre la película Videofilia, que también es una película peruana que tiene mucha influencia de Cronenberg. También hay esta idea en Videofilia de esta tecnología que te toma, te coge. Pero yo quiero agregar algo, ¿no? Que es una tecnología que, claro, no es solamente que tú te valgas de la tecnología, es valer de la tecnología como una prótesis. Yo creo que también, y eso es válido para Cronenberg y para Videofilia, y quizá también de alguna manera podríamos hacerlo en el caso de Vallejo, esta tecnología sintiente, es decir, no solamente que tú sientas la tecnología, sino que la tecnología te siente a ti. O sea, más allá del discurso distópico, más allá de la idea de la tecnología que va invadiendo nuestras vidas o se come nuestras vidas, hay esta idea de que la tecnología siente. Entonces, claro, estas presencias sexuales en Vallejo son pues, máquinas sintientes. Y pensemos ahí un concepto que me ha interesado mucho en los últimos tiempos, es este concepto del quiasmo, ¿no? Que este autor, Teodoro Ramírez, que es un estudioso de la obra de Merleau-Ponty, el filósofo Merleau-Ponty, habla del quiasmo y esta idea del cuerpo y el mundo. Es decir, el cuerpo y el mundo no son entidades distintas, sino que están absolutamente integradas. O sea, el cuerpo es mundo, el mundo es cuerpo. Pero digamos, esta idea de cuerpo-mundo me parece interesante llevarlo al asunto de la tecnología. Es decir, estamos ahorita, en este momento, por ejemplo, sumergidos en un mundo tecnológico. Es la tecnología la que está permitiendo que se esté realizando esta charla. Y en nuestra relación con las máquinas, con los celulares, con las tabletas, podríamos decir de alguna manera que la tecnología nos siente. No solamente un medio, no solamente la tecnología es un medio para nosotros, quizás hasta podríamos decir que nosotros somos un medio para la tecnología o para ciertos usos que hay en la tecnología, ¿no? Un poco como se ve en ese documental, El dilema de las redes sociales, ¿no? De que hablan del capitalismo de vigilancia. Está siendo observado, es como que la tecnología siente tus pasos, ¿no? ¿Qué pasa cuando queremos acceder a nuestro celular, ¿no? Que podemos colocar nuestra huella táctil y es como que el celular siente. Son máquinas que sienten. Y incluso, ¿no? Es como que estas máquinas hasta parecieran tener emociones, ¿no? Que siempre hago esta broma, o suerte de broma, o de comentario bromista, con relación a ciertas apps, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Duolingo, ¿no? Que yo siempre, todos los días, juego Duolingo para no olvidarme el francés. Y cómo cuando tú dejas de usar la app te va mandando mensajes, ¿no? Y aparece la criatura, este Duolingo se pone triste, ¿no? O sea, viene todo como un chantaje emocional. Entonces hay esta idea de que este mundo tecnológico siente tu cuerpo y a la vez tu cuerpo está integrado a esa tecnología. Entonces, la tecnología y nosotros nos convertimos pues en una entidad única, ¿no? Pero, digamos, al final eso también tiene que ver con nuestra relación con el mundo en general. Entonces me parece que en el caso de Vallejo y en el caso del Cronenberg de la nueva carne, porque hay otras películas de Cronenberg que ya toman otras rutas, que obviamente no tienen que tomarse en consideración esta charla, tienen que ver con eso, ¿no? O sea, nuestra relación con la tecnología es como que somos tecnología, y es esta idea de que sentimos la tecnología, pero a la vez la tecnología nos siente a nosotros, ¿no? No es algo que lo usemos como, por ejemplo, una prótesis, sino que a la vez la tecnología nos está empleando de distintas maneras. Prácticamente como lo podemos ver en algunas películas de ciencia ficción, pienso en 2001, Odisea del Espacio, ¿no?
la máquina, el robot que siente, ¿no? Siente, reflexiona, todo ese tipo de cosas. No sé, son algunas reflexiones que en este momento se me han venido a la cabeza. José Carlos, yo quería redondear, en todo caso, continuar tu reflexión sobre la base de lo que estás comentando, ¿no? Una idea para extender el tema de inteligencia artificial, este tema de que los algoritmos aprenden o están diseñados para aprender nuestros gustos, en la medida en que tú eliges canciones en Netflix, por ejemplo, luego tú tienes una especie de radar de novedades para ti, por ejemplo. Entonces, eso está creado, está diseñado para que tú sigas utilizando la aplicación o para que tú pagues la aplicación y no tengas la publicidad, ¿no? Ahora, detrás de este tipo de inteligencias artificiales está definitivamente pues un capitalismo, ¿no? O sea, hay un manejo de la data, ¿no? Y sobre esto, la universidad, de acá yo te dejo el link, ha publicado recientemente un libro de el profesor Jean-Paul Lafrance, que tiene que ver con este tema del cual estamos hablando, ¿no? Que es recontra interesante, ¿no? Que además es una reflexión que viene a través de otros autores, ¿no? Este capitalismo de la información y que tiene que ver con esta misma idea que te estaba proponiendo, ¿no? Está bien, puedo sentir que la tecnología me siente, porque en efecto lo que tú propones no es algo que esté ajeno a algo que ya se esté practicando en este momento como desarrollo para la cercanía de diseño que hace Amazon o que hace Google en torno a hacer que estos algoritmos de inteligencia artificial nos lean los estados emocionales a partir de latidos, presión arterial, lectura del rostro, y a partir de eso puedan anticipar y decir, bueno, llegas a tu casa, José Carlos, creo que ahora te gustaría escuchar tal música. Y uno se queda pensando, ¿y cómo sabes que quería escuchar eso? Bueno, es que tus latidos están así, tu presión arterial está así, tu cara dice esto, tu posición corporal, porque te leen la postura del cuerpo, dice esto, estás cansado. Yo creo que quieres escuchar esto, ¿no? Entonces es como que pueden hacer eso, sí pueden hacer eso, pero detrás de eso, pues hay un manejo económico en torno a sostenerte como consumidor, ¿no? Es decir, si nos leen, si nos sienten, ¿no? Y ahí aparece el tema de la ficción, ¿no? Hasta qué punto ellos, esa inteligencia, ese algoritmo en algún momento tendrá su independencia, que eso es parte, pues, por supuesto, del terreno del sci-fi, ¿no? Pero precisamente por eso te decía, ¿no? Hay una especie de sensación en torno a las redes sociales, la tecnología, estas cosas nos tragan, nos comen, nos integramos a ellas o nosotros las integramos, nosotros integramos la tecnología a nosotros, ¿no? ¿Cuál de las dos está ocurriendo? ¿Me entiendes? Ese es un poco el tema, ¿no? O sea, y eso es un poco el susto también, quizás, ¿no? Por eso, a veces me siento más partícipe de Cronenberg que de Vallejo en torno a su gozo por las máquinas, a pesar de que soy fan de la tecnología, dicho sea de paso. Sí, sí, me estoy acordando ahora hablando de apps y ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, antes de la pandemia, cuando tenía tiempo, me iba a correr al parque, ahora lo hago en mi casa con una bicicleta estacionaria. Me acuerdo que yo usaba una app me parece que era de Nike, ¿no? Entonces, tú ibas corriendo y por el movimiento del celular, ¿no? Digamos, te iba indicando cuántas calorías ibas quemando. De hecho, que ahí está esta idea también del celular, del app, que se integra a tu cuerpo, ¿no? Está en tu cuerpo, siente tu cuerpo, ¿no? Siente tu cuerpo. Pero por otro lado, hay otro fenómeno interesante, a propósito de lo que mencionaba Duolingo, y entrando a este asunto que también es muy importante para la semiótica, es el discurso pasional, ¿no? Es decir, cómo se representan los estados de ánimo ahora en los espacios de la Internet. Y les cuento una anécdota, ¿no?
Hace algunos días entré a una página, que es una página, no es igual a Spotify, pero es parecida, que se llama Bandcamp. O sea, tienes un montón ahí de discos y bueno, sin necesidad de pagar, puedes escucharlos. Pero resulta que entre esa página y te sale una opción en la cual la página te dice, ¿no? Bueno, que los artistas requieren de tu apoyo, ¿no? Y que, bueno, eso que estás escuchando, no sé, puedes comprar el archivo MP3 o puedes comprar el archivo FLAC, ¿no? Si ya quieres escucharlo, pues a máxima calidad. Entonces, cuando tú le pones que no vas a comprar, claro, al comienzo se ve un corazón y este corazón se va rompiendo, se quiebra como un cristal. Eh, la verdad que me sentí muy mal cuando me pasó eso. No debería haberme sentido mal, porque, o sea, la música que estaba escuchando era música que yo lo había comprado en vinilo, simplemente que, bueno, para no poner el vinilo, quería escucharlo en mi laptop. Cada vez que reproducía el álbum, me salía el corazón y cada vez que decía que no, se quebraba el corazón. Entonces, es interesante, digamos, todo esto que encaja claramente en este viejo concepto semiótico greimaciano de la manipulación, ¿no? Pues ya no podemos ver evidentemente la tecnología como algo que está ahí, existe, ¿no? Como una simple cosa, objeto, sino que está actuando, está manipulando eh, hasta el punto que te toca, ¿no? O sea, lo que te comunica te hace sentir mal, ¿no? Y la verdad que eso del corazón que se quiebra, sí, en realidad me pareció sumamente desagradable, porque claro, ya no puedes escuchar tranquilo, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Yo creo que hay esta idea de alguna manera de presentar ciertas páginas web como pues entidades sintientes, ¿no? Y eso me parece muy importante y empalma muy bien con lo que hemos estado conversando, ¿no? El televisor que siente en Videodrome, esta suerte de joystick que siente en Videodrome, ¿no? Como estas presencias tecnológicas que por supuesto también, ¿no? Son como seres sintientes, son seres sintientes en el caso de algunos versos de Vallejo. Entonces, un poco, ahí vamos explorando otras cosas, ¿no? Y un poco como, tanto en el caso de Vallejo como Cronenberg, siendo, digamos, estas obras que hemos analizado antiguas, obviamente una mucho más que la otra, igual, ¿no? Sirven para dar estas miradas, estas lecturas, estas interpretaciones muy interesantes del presente. Ah, ¿alguien tiene alguna consulta más, alguna pregunta? Creo que Manuel tenía una pregunta por hacer. Sí, Manuel, creo que puedes prender tu micrófono. Sí, por favor. O si no, si puede que, si no, si dice que no puede activar el micrófono, a menos que escriba su consulta, pero no sé. A A veces ver, pasa que no puede a activar el ver, micrófono. intenta otra vez. Acabo de hacerte presentador. Si no, ya es un problema por tu lado. Claro, o si no, que de repente que Manuel intente entrar por otro dispositivo. A veces funciona eso. Sí, a veces funciona. A veces entras por otro dispositivo y funciona. A veces ocurre. Oscar, ¿quién tiene la palabra? Oscar. He disfrutado muchísimo tu exposición. Es un tema que vienes trabajando hace muchísimo tiempo, pero cada día lo afinas y lo afiatas y lo afilas, lo afilas mejor, ¿no? Eh,
El sistema nervioso es el electroquímico, es electroquímico. Esa escena cuando se vuelca el carro de la mujer y el hombre se acerca a tener el acto sexual, es interesantísimo porque ahí uno se queda pensando que el carro sigue humeando, o sea, el carro está caliente, el carro es un cuerpo caliente también. Eh, y así como el cerebro y el sistema nervioso funciona electroquímicamente, un automóvil también, ¿no? Ese es el principio de quemar el fósil, de quemar el petróleo, tiene una base química, pero también eléctrica, electroquímica, igual que el cuerpo, ¿no? Eh, um, Eso también se puede trasladar a la tecnología actual, ¿no? De alguna manera los metales, las materias, eh, las texturas mismas de las máquinas que nos rodean, las pantallas, son como piel, ¿no? Incluso ahora tú puedes tocar las pantallas, poner tu dedo en la pantalla y abrir o cerrar los encuadres, agrandar o reducir las imágenes. Es decir, que uno trabaja con la máquina también acariciándola, eh, pasando los dedos por ella, haciéndola partícipe de una estesis táctil. Y yo creo que nos falta trabajar más el tema de la estesis táctil con la máquina, ¿no? Tú tienes el celular, lo tomas, lo coges, lo mueves, en fin, casi en términos ya más profundos, casi como si fuese un órgano sexual. Ahora, me parece excelente cómo has trabajado el asunto del quiasmo, porque el concepto de carne es fundamental. Merleau-Ponty hablaba de la carne del mundo, o sea que fenomenológicamente, eh, el mundo vibra, en el mundo hay circulaciones, en el mundo hay sangre, en el mundo eh, hay latidos. El mundo es una carne viviente, igual que nuestro propio cuerpo. Entonces, en términos de naturaleza común, la, la carne del mundo y la carne del cuerpo humano se confunden, se funden, no solamente se integran, sino que se funden, ¿no? Se, eh, se trata entonces de profundizar, creo yo, el concepto de carne como núcleo, sensorio, motor carro, motor computadora, motor movimiento de la experiencia humana. Esa idea de Fontany creo que está en el corazón mismo de lo que pueden ser tus futuros trabajos y tus futuras aproximaciones. Concuerdo contigo plenamente en esa crítica que haces a Vallejo y perdón, a Bueno y a Lauer, ¿no? Eh, solo ven un aspecto de Vallejo. Pero hay una cuestión muy interesante del mestizaje en Vallejo, ¿no? Como a pesar de que siguen habiendo, de que aparecen estas figuras de la máquina, sigue habiendo también la figura de las riendas, la figura de las quemaduras, es decir, no pierde de vista eh, línea de base, digamos así, ¿no? Eh, yo te incito un poco a que me respondas cómo va tu trabajo con la categoría carne, si le estás confinando solamente al cuerpo del sujeto o también a lo que llamamos el cuerpo del mundo. Gracias, José Carlos. Bueno,
Un poco acá aprovecho los comentarios de Oscar un poco para contarles algo que tiene que ver con lo que he hablado hoy día, ¿no? Que en realidad esta asociación esta asociación que he hecho entre Vallejo y Cronenberg, en realidad, o sea, es algo que hallé por mera casualidad, porque, o sea, yo estoy ya terminando, dando los últimos toques a una tesis sobre el asunto del cuerpo, pero no es una tesis sobre el cuerpo en Vallejo, es una tesis sobre el asunto del cuerpo en el surrealismo, y parto de César Moro, de la poesía de César Moro, para reflexionar justamente sobre esta idea de, eh, vamos a llamar el yo poético, ¿no? El yo representado en la poesía y que siente el mundo, pero ese mundo lo siente. Entonces, estoy indudablemente trabajando esas dos cosas, ¿no? Digamos, uno lee la poesía de César Moro, lee La Tortuga Ecuestre o lee las Cartas a Antonio y tenemos digamos, a este ser que siente que ese mundo en el que vive es un cuerpo, ¿no? Que tiene brazos, tiene piernas y reacciona ante su presencia. Que eso también lo vamos a ver en La Unión Libre de André Breton, ¿no? El mundo es imaginado como un cuerpo femenino. Y ahí en medio de esa exploración, ¿no? Del sentir del cuerpo que siente, eh, ahí es que de casualidad llegué a lo de Vallejo y explorando el asunto del cuerpo, dijo, oye, pero esto es muy cercano, muy próximo a lo de Cronenberg, ¿no? Y de hecho que el concepto de quiasmo ahí ha sido fundamental. En el caso de Merleau-Ponty, eso ha sido esencial y lo he trabajado bastante en la tesis, que espero ya sustentarla muy pronto. Y bueno, y esta idea de sentir el mundo y que el mundo te siente, un poco hablando de los carros, ¿no? La relación que tenemos con los carros me parece muy importante, ¿no? Hay estos carros, por ejemplo, que sienten la presencia del otro carro, ¿no? Sale en la pantalla cuando otro carro está muy cerca, ¿no? Y hay el peligro del choque. Entonces, digamos, qué mayor afirmación ahí, ¿no? De que los carros son justamente máquinas que sienten, ¿no? Que en el caso de Crash, evidentemente, eso ya se lleva a un terreno muy sexual. Pero me estoy acordando de otras cosas, ¿no? Como volviendo a Paul Virilio. Paul Virilio, alguna vez en este libro Estética de la Desaparición, mencionaba, ¿no? Hicieron una vez unas entrevistas a unos hombres y cuando hacían referencia a sus carros, se referían de una manera sexual a sus carros, ¿no? Me hace recordar una escena de una película de Fellini, este fragmento que se llama Toby Dammit, que aparece en esta película, se llama Historias Extraordinarias. Hay un actor que llega a Roma, que va a participar en un western, y él va porque le van a regalar un Ferrari. Le regalan el Ferrari y una vez que ya tiene el Ferrari, empieza a acariciar de manera sexual la palanca, el timón y ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, esta película, Historias Extraordinarias de los años 60, ¿no? Pero ahí también ya Fellini también está reflexionando sobre eso. Es algo que también lo vamos a ver en otra película de Fellini, que es Casanova. Lo vemos a este gran seductor quedándose solo y el reflejo de su soledad es su relación con una máquina, que es una muñeca, ¿no? Es una muñeca con la cual tiene sexo, con la cual baila y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, en el caso de Fellini también hay estas imágenes muy interesantes de la relación de los personajes con lo tecnológico. Indudablemente, ahí lo que se impone es la carne del mundo, ¿no? Y esta integración sensible que tenemos con el mundo que nos rodea, y sobre todo este mundo que es un mundo indudablemente tecnológico. Y acá hay... Sí, dime, sí, José Carlos. Sí, hay una consulta de Manuel. Sí, sí, me quería llegar ahí porque no la respondí. Sí, que pregunta sobre ese tratamiento de lo tecnológico corporal es exclusivo de Trilce como respuesta crítica a sus contemporáneos vanguardistas, o si se puede encontrar, o si lo has rastreado en otros textos también, aparte de Trilce.
Bueno, mencioné el caso de este viejo poema que no es es un poema previo a la aparición de los heraldos negros, o sea, el caso de Vallejo hablo acá específicamente, cuando aquí se referente a los metálicos sudores, ¿no? Que eso también suena muy Cronenberg, ¿no? Esta idea de la máquina sintiente o el metal que siente. Y justo al final puse algunos casos, ¿no? De algunos Otros poetas. poetas peruanos, ¿no? En el cual también hay este acercamiento. Lo que pasa es que siento que en el caso de Vallejo es es mucho más sexual, apunta, digamos, a esa clase de placer, ¿no? Justo a propósito de eso, ¿no? Justo quería mostrar esos pasajes poéticos que había puesto al final, que lo estoy poniendo en la pantalla otra vez, ¿no? Lo de Juan Parra del Riego, ¿no? Esto, qué electricidades me van por los alambres calientes de los nervios hasta el cerebro, caja de velocidades azules y negras y rojas a todos los sueños, ¿no? Ahí la mirada es bien cyborg, ¿no? Pero me parece que también va por esa línea, Vallejo, pero me parece en un sentido mucho más sexual, ¿no? Y realmente es como que están estos cuerpos máquinas, pero pues la están pasando de lo lindo, ¿no? Acá es como una mirada más lejana, ¿no? Y estos ejemplos, ¿no? Sí, hay un cuerpo máquina, pero como parece más visto desde lejos, ¿no? Pero en esta visión de lo maquinal de Vallejo me parece que hay mucho calor, ¿no? Como lo hay en Cronenberg, como bien justo lo mencionaba Oscar, ¿no? O sea, estos cuerpos que chocan y el humo que sale y las hendiduras y las marcas que hay en los carros y todo ese tipo de cosas. Bueno, y para terminar tenemos comentario de Valeria, ¿no? Que quiere eh, menciona el tema de la digitalización actual, ¿no? Que en este momento, además, como tú has mencionado, todos hemos dicho, es casi totalmente forzada, ¿no? Y habla del factor máquina y cuerpo que lo lleva a pensar. Los automóviles que precisamente acabas de mencionar, en los edificios, en las clases de máquinas con las que nos familiarizamos todo el tiempo a lo largo de la vida, ¿no? Según género, edad, acceso, ¿no? Y se Deus ex machina, ¿no? Bueno, un gusto que Valeria esté acá presente, porque la conozco a Valeria desde hace mucho tiempo. Eh, bueno, digamos, pienso en otros ejemplos, ¿no? Hay este producto que lo venden en Amazon que se llama Alexa, ¿no? Creo que le puedes dar órdenes, ¿no? Alexa, apaga la luz, ¿no? Y apaga la luz. Digamos, ahí vemos también cómo ya en el asunto del espacio en el que vivimos, o sea, ya para no hablar de las laptops, o sea, podemos usar otra clase de máquinas para hablar de cómo eso va pues, vamos a decir, redireccionando nuestra relación con esta clase de objetos. Y lo que menciona Valeria también sobre la religión católica es muy interesante, y que es un tema que además me ha interesado mucho a propósito de lo que mencionaba de la tesis que estaba haciendo, porque, eh, digamos, en el discurso de la nueva carne, al final se trata de eso, es la renuncia a tu cuerpo para convertirte en una entidad tecnológica. Pero, por ejemplo, en muchos textos religiosos que tienen que ver con el catolicismo, hay ese rechazo al cuerpo también. Lo que pasa es que, claro, ¿no? Es rechazar el cuerpo, digamos, para que tú pases a otra esfera, que no es la nueva carne, es ir al cielo o llegar al paraíso. Y también lo vamos a encontrar en el caso, por ejemplo, del orfismo, ¿no? Es el rechazo al cuerpo. Un poco es interesante reflexionar sobre eso, ¿no? El temor al cuerpo que hay ahora, ¿no? Y que tiene que ver con un nuevo orden de las cosas, ¿no? Salimos a la calle y tenemos que mantener distanciamiento social y ese tipo de cosas. Entonces ahí hay ciertas conexiones sobre lo corporal muy interesantes también con la religión, pero evidentemente en el caso de la religión católica, pues esto va indudablemente pues por otra ruta, ¿no? Acá la idea de la nueva carne es la idea, ¿no? De que te conviertes en una entidad tecnológica, pero en la búsqueda del placer. Y ahí me parece que están las conexiones más interesantes que se pueden hallar con el caso de algunos pasajes, algunos detalles de Trilce de Vallejo, ¿no? Que me parece que es el poemario donde el asunto tecnológico tiene una importancia muy especial. No es necesariamente lo que se impone en todo el poemario, porque ya hemos visto que hay otras dimensiones, hay muchas capas en Trilce, pero de hecho que esta dimensión tecnológica es muy importante. Y ahí en el artículo que les he pasado, que es el artículo que ha sido base de esta charla, ahí van a encontrar más ejemplos y más conexiones. Así que es un tema fascinante
bueno, espero que lo hayan disfrutado mucho. Bueno, yo quiero dar las gracias a todos por su presencia acá, presencia digital, pero presencial bien, su participación y por su pasión por los temas que nos han convocado por encima de cualquier otra pasión que ha concurrido esta noche de modo coincidental. Bueno, muchas gracias a todos. En más o menos un mes tenemos una nueva charla. Ya la estaremos anunciando también por las redes sociales. Por favor, síganos en las redes sociales de IDIC. ¿Ya? Y vamos a tener más. Quédense con nosotros para más. Muchas gracias, José Carlos. Gracias a todos Gracias por su apoyo. Gracias por verme y no ver el partido. Nos vemos. Oiga, Oscar va a decir algo, creo. Sí, dime, Oscar. A ver, Oscar. Te felicito. Un trabajo de mucho nivel, de mucha expansión respecto a los textos tratados y realmente un orgullo, mi querido José Carlos. Muchas gracias. Gracias, Oscar. Muchas gracias por tus palabras. Muchas gracias. Así que ya. Nos vemos. Sí. Gracias por venir. Hasta luego. Chao, chao.